mismo dio la vida por ti. Cristo no envió a nadie que viniera a la tierra para morir por nosotros. Él mismo vino, Él mismo dio su vida, Él mismo subió a cicatrices, padeció hambre, sufrimiento y dolor. ¿Y qué hacemos nosotros por el Señor? Él no quiere que vaya alguien que no le ha conocido. Él quiere que seas tú, que salgas a hablar la palabra de Dios, que salgas tú a evangelizar, que salgas tú a ganarte una alma para el reino de Dios. Cristo vino a morir por nosotros, a sufrir por nosotros. Pero nosotros no queremos sufrir por la causa de Cristo, porque somos débiles. Pero esta noche, vamos nosotros a ser sumergidos en lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que sale delante y del trono de Dios y del Cordero es el que fluye en el lugar santísimo de las congregaciones. Nunca le vas a poder conocer si tú no te humillas al Señor. Nunca le vas a poder conocer si tú no le doblas las rodillas al Señor. Nunca le vas a poder sentir si no te humillas a los pies de Cristo. No hay otro camino como llegar al reino celestial. No hay otro medio. Nosotros podemos decir, pero si no es por Cristo, entonces ¿cómo podemos nosotros ser salvos? Había dos hombres, dos hermanos, que todas las tardes salían a pescar. Estos tenían que traspasar un río, un pequeño río, para llegar al otro lado. Y lo hacían frecuentemente, cada atardecer. Uno de ellos agarraba una guitarra, el otro llevaba el alimento, porque se pasaban toda la noche orando y cantando al Señor. Entonces tenían una pequeña barquita donde ellos se pasaban al otro lado del río, y mirando un hombre a estos dos hermanos, se preguntaba en sí mismo: pero ¿por qué yo miro que estos siempre alegres? ¿Por qué yo miro que estos todo el atardecer van aquí al otro lado? Y se propuso a darse cuenta por sí mismo dónde realmente ellos iban y qué realmente ellos hacían. Entonces, antes al atardecer, se subió a la barca. Cuando estos hombres llegaron para pasar al otro lado, aquel hombre que quería darse cuenta estaba ya en la barca, escondido para que los hermanos no le miraran. Y cuando ellos decidieron avanzar, uno de ellos le dice: creo que se me olvidó algo. Y le dice: ¿pero qué se te ha olvidado? Dice: creo que se me olvidaron los cerillos, se me olvidó la bolsa que yo traía. Y aquel se regresa y empieza a caminar por el agua y llega a la orilla y agarra su morralito y vuelve a regresar otra vez por el agua y sube de nuevo a la barca y se va. Cuando llega más hacia el fondo, el otro le dice: yo creo que olvidé algo también. Dice: ¿pero qué fue lo que olvidaste tú? Dice: olvidé algo con que vamos a cortar la leña. Lo mismo hace aquel varón, se baja de la barca y empieza a caminar por el agua y llega a la orilla y agarra el machete y se va otra vez caminando por el agua y llega a la barca. Pero el que estaba ya en la barca y miraba en sí mismo y decía: pero ¿cómo estos hombres pueden caminar por el agua? Y la curiosidad del varón aquel dice: yo voy a hacer lo mismo. Se baja de la barca y al primer paso que quiso poner en el agua y se hunde para abajo. Cuando estos lo miraron y lo agarraron y lo sacaron para afuera, le dice: ¿pero qué has hecho tú? ¿Qué quieres hacer tú? Y le dice: yo los miré a ustedes dos que caminaban sobre el agua y
yo quiero hacer lo mismo. Los dos hermanos se rieron y le dicen, nosotros tenemos años de venir a esta isla. Nosotros sabemos perfectamente dónde están las piedras. Y tú que apenas quieres venir, tú quieres saber, es lo mismo que pasa en todo. Nosotros sabemos perfectamente las piedritas, cómo nosotros llegar al reino de Dios. Aquellos que están afuera no las conocen, pero un día van a desear conocerlas. Un día van a desear saber. Nosotros sabemos cómo podemos conducirnos delante de Dios. Nosotros podemos saber cómo llegar y heredar el reino celestial. No hay otro medio, no hay otro camino. Dice Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y salió el varón hacia el oriente y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Servir en el Espíritu. Nosotros tenemos que servirle a Dios, no importa cuánto tengamos que sufrir. Nosotros tenemos que servirle a Dios, no importa el terreno que sea y donde quiera que sea. No importa que nos critiquen, que nos juzguen. Lo que nosotros hacemos, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. Porque nosotros no esperamos nada de los hombres, el que esperamos es de Cristo. Amén. Y midió otros 1000 metros y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Nosotros tenemos que andar y que servir en el Espíritu. Como dice el libro de Gálatas, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque son contra el Espíritu. Yo me preguntaba en sí mismo las cosas que a mí me gustaban hacer, al Espíritu no le agradaban. Cuando yo conocí de Cristo, yo recuerdo perfectamente que las primeras reuniones familiares que nosotros teníamos eran casi precisas, eran casi muy forzosas. Solo pensaba en terminar la hora y irme para la casa. Porque llegando a la casa me quitaba la corbata, me quitaba el saco y me ponía el short y los tenis y estaba jugando básquet. Y yo recuerdo todo perfectamente y decía entre mí, hay algo que no le agrada al Señor. Porque mi vida estaba